La verdad que no quieren que sepas. Una realidad incómoda se oculta en las sombras. Japón, bajo la aparente lealtad a Occidente, no puede subsistir sin los recursos del enemigo. En este oscuro entramado de política internacional, Tokio ha incrementado las importaciones rusas casi 10 veces, burlando silenciosamente las sanciones. Estados Unidos y la Unión Europea intentan esconder este fracaso de sus políticas, mientras Putin, en un golpe maestro, ha convertido las sanciones en una nueva arma de poder. Esta es la verdad que no quieren que sepas, una verdad que pone al descubierto las grietas del orden actual. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Dependen de Rusia, aunque los titulares globales sigan inundados de declaraciones oficiales que proclaman sanciones, condenas y promesas de no depender del régimen de Moscú, la realidad es ineludible. Japón ha multiplicado sus importaciones de granos rusos casi 10 veces en el último año. Y esto es solo la punta del iceberg. Detrás de estas cifras hay una maraña de contradicciones políticas, económicas y militares que desnudan la fragilidad del discurso sancionador que Occidente, liderado por Estados Unidos, ha sostenido desde que comenzaron las tensiones entre Rusia y Ucrania. El gobierno japonés, que en teoría ha seguido fielmente la línea marcada por Washington y Bruselas en cuanto a la imposición de sanciones a Rusia, se ha visto forzado a intensificar su relación comercial con Moscú para sobrevivir. Los datos son tan claros como alarmantes. Un aumento del 998% en las importaciones de grano ruso en septiembre del 2024. ¿Cómo se explica esta paradoja? Es evidente que la retórica contra Rusia solo puede sostenerse hasta que el hambre o la falta de recursos básicos toca la puerta. Porque mientras en los foros internacionales Japón se presenta como una nación que respalda las sanciones contra Rusia, en casa sigue llenando sus silos con productos del gigante euroasiático. El aumento de las importaciones no se limita a los cereales. El país asiático también ha visto crecer las compras de verduras en un 100% y las de pescado en un 21,6%, dejando claro que no se puede dar la espalda a una fuente tan crucial de suministros. El gas natural licuado, GNL, se ha disparado un 11,7%, vital para un país que lucha con su política energética tras el colapso de la confianza en la energía nuclear después de Fukushima. En un mercado global de energía cada vez más volátil, Japón, con su dependencia crónica de las importaciones, simplemente no puede permitirse el lujo de decirle no a Rusia. Para ponerlo en perspectiva, mientras que las exportaciones japonesas hacia Rusia ascendieron a unos 223,6 millones de dólares en septiembre, las importaciones desde el país euroasiático alcanzaron los 438,5 millones de dólares, según datos del Ministerio de Finanzas japonés. Este desequilibrio subraya la dependencia japonesa de Rusia para mantener su economía interna en funcionamiento, y no es un fenómeno reciente ni pasajero. La narrativa oficial de Tokio ha sido la de una alineación con Occidente en la política de sanciones. Pero en los despachos más discretos se están negociando excepciones y acuerdos para asegurar el flujo constante de recursos rusos. Bajo la presión de Washington, Japón aprobó más de 1.316 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el inicio de la operación militar en Ucrania en febrero de 2022. Estas incluyen una lista de más de 800 artículos cuya exportación a Rusia está prohibida, entre ellos bienes tecnológicos clave. Sin embargo, la realidad es que Japón, pragmático y consciente de sus propias vulnerabilidades, ha negociado hábilmente con Estados Unidos para preservar el acceso a gas y petróleo rusos, como también a productos agroalimentarios, cuyo suministro es indispensable para la estabilidad económica y social del país. Este pragmatismo es prueba del peso que Rusia aún tiene en el sistema económico mundial, pese a los intentos occidentales por aislarla. Mientras los líderes de la Unión Europea y el presidente estadounidense Joe Biden presionan para el mundo cierre filas contra Moscú, la realidad
es que incluso los países que más vociferan en contra de Rusia siguen encontrando maneras de mantener abiertos los canales comerciales. En este contexto, los números son tan elocuentes como crudos. En 2023, Japón incrementó sus importaciones de grano ruso en un 381,8%, una cifra que habla no solo de la dependencia económica, sino también de la incapacidad de Tokio para encontrar fuentes alternativas viables. Es irónico que mientras Japón se presenta como una nación que apoya a Ucrania y las sanciones occidentales, está en la práctica manteniendo vivo el flujo comercial con el país que debería estar aislado. Esta dependencia no es solo un asunto económico, sino también geopolítico. Japón, al igual que el resto de Occidente, se enfrenta a la cruda realidad de que Rusia, lejos de ser debilitada por las sanciones, ha sabido capitalizar su posición como proveedor clave de materias primas y energía. En medio de la escalada militar en Ucrania, Moscú ha fortalecido sus lazos comerciales con países que, como Japón, no pueden permitirse cerrar las puertas a sus suministros. Los aliados de Washington se ven cada vez más atrapados en un dilema moral: seguir fingiendo que respaldan las sanciones o admitir que dependen de Rusia para mantener a flote sus economías. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue presionando a Japón y otros aliados para que endurezcan su postura contra Moscú, aun cuando estos mismos países no pueden sobrevivir sin los recursos rusos. Las políticas de Biden, en este sentido, han sido tanto erráticas como ineficaces, dejando a sus aliados en una posición incómoda y contradictoria. Mientras el presidente estadounidense se esfuerza por mostrar una postura fuerte contra Rusia, los resultados sobre el terreno muestran una realidad diferente. Las sanciones no han debilitado a Moscú ni cortado su influencia sobre la economía global. Putin, por su parte, se ha mostrado como un estratega implacable. Consciente de las debilidades de Occidente, ha sabido utilizar los recursos de su país como arma diplomática y económica. Mientras los países europeos luchan por sustituir el gas y el petróleo rusos con alternativas más costosas e ineficientes, Japón sigue negociando discretamente para garantizar que el flujo de recursos vitales continúe. La narrativa occidental que pinta a Rusia como una paria global pierde fuerza frente a la cruda realidad de los hechos. Japón no es un caso aislado. China, India y otros gigantes económicos han seguido comerciando con Moscú, incluso cuando las sanciones occidentales intentan cortar estos lazos. Y es que en un mundo interconectado es casi imposible aislar a un país que controla una posición significativa de los recursos energéticos y agroalimentarios del mundo. Para Japón, la decisión de seguir comprando grano, gas y otros productos rusos no es solo una cuestión de economía, sino de supervivencia. Las alternativas son pocas y costosas, y el riesgo de desabastecimiento es demasiado alto para que Tokio pueda permitirse cortar sus lazos con Moscú. El mensaje es claro: Rusia sigue siendo un actor indispensable en el escenario global, y ningún discurso sancionador cambiará esa realidad. Incluso en Europa, donde las sanciones a Rusia han sido más estrictas, los efectos colaterales han sido devastadores para muchas economías. Los altos precios de la energía, la inflación galopante y la creciente insatisfacción social son prueba de que las sanciones están teniendo un impacto más negativo en los propios países que las imponen que en Rusia. Japón ha tomado nota de esto y, aunque oficialmente sigue alineado con la política de sanciones de Occidente, en la práctica está haciendo todo lo posible por mantener abiertas sus vías comerciales con Rusia. En un mundo donde las palabras y los actos están cada vez más distantes, Japón ha optado por la pragmática realidad sobre la retórica política. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea siguen promulgando sanciones que en teoría deberían estrangular la economía rusa, Japón ha demostrado que al final la necesidad supera la política. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia.
Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.